Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos un viaje analítico por delante que es verdaderamente fascinante. Hola. Sí, la verdad es que vamos a sumergirnos en unos extractos de un libro que te rompe muchísimos esquemas mentales. Totalmente. Se titula Jesús y los espíritus, de la investigadora Esther Miquel Pericás. Y, a ver, antes de entrar en materia, creo que es vital hablar del perfil de esta autora. Ujú. Porque no es el típico académico de humanidades. ¿Qué va? Para nada. Resulta fundamental entender desde dónde escribe la autora, para apreciar la magnitud de lo que hace. Claro. Porque estamos hablando de una persona que es licenciada y máster en matemáticas. Por la Universidad Complutense y por Harvard, nada menos. Exacto. Esa doble formación es clave. Esa precisión gélida de las matemáticas, combinada con estudios bíblicos en Jerusalén. Y un doctorado en filosofía, que se dice pronto. Eso es. Todo ese bagaje le proporciona una herramienta analítica brutal. Lo que hace en este texto es aplicar una lógica casi deductiva, algorítmica, a textos históricos y antropológicos. O sea, no hay espacio para la vaguedad o lo místico, digamos. Ninguno. Estructura un análisis milimétrico para diseccionar algo que a nuestra mirada occidental de hoy le parece el colmo de lo irracional. Y ahí está la gran revelación. Esa es la misión de nuestra inmersión de hoy. Ujú. Tenemos que hacer un ejercicio mental inmenso para despojarnos de nuestra mentalidad moderna, esa mente del siglo XXI que es hiperracional. Cuesta muchísimo, sí. Cuesta, pero es necesario para entender que en la antigüedad la posesión por espíritus y los exorcismos no eran cuentos de terror. Ni superstición barata, claro. Exacto. Eran, de hecho, un sistema cultural, médico y sociopolítico extremadamente lógico y estructurado. El punto de partida ineludible aquí es el contexto histórico. Si cogemos la literatura cristiana primitiva, vemos que está plagada de referencias a posesiones. Por todas partes. Por todas partes. En el entorno de Jesús, nadie ponía en duda la existencia de espíritus capaces de poseer un cuerpo humano. Ni siquiera sus enemigos políticos, ¿verdad? Nadie. Cuestionaban otras cosas, pero no que ciertas personas tuvieran la capacidad real de expulsarlos. Era una realidad incuestionable. Tan real como para nosotros la ley de la gravedad. Exactamente igual. Pero claro, cualquier persona que nos escuche ahora mismo, educada en este mundo moderno, rechaza esto de plano. Lógico. Es que cuesta mucho no mirar a ese pasado con un poco de superioridad, ¿no? Como diciendo, mira qué ignorantes. Y ahí es donde la autora menciona un concepto interesantísimo. Habla de un gran foso cultural. Un abismo. Un abismo enorme, provocado por la revolución industrial, la ilustración, el método científico. Claro, para nosotros los demonios son mitología o guiones de películas de miedo. Eso es. Y para cruzar ese foso cultural, tenemos que echar mano de la antropología y de su concepto de cultura. Que no es solo el arte o la gastronomía de un país. ¿Qué va? La cultura es todo el entramado de conocimientos, valores y creencias. Es la lente con la que un grupo da sentido a su vida. Y esto me parece clave. La cultura define lo que es real. Literalmente. No es una opinión, es la arquitectura de su realidad. Pues mira, para aterrizar esto, el libro usa una analogía que me ha parecido brillante. La metáfora del virus de la gripe. Es un ejemplo perfecto. Porque siempre nos han vendido que en la antigüedad veían fantasmas en todas partes por ignorancia. Pero nuestro sistema actual no es tan distinto. En su mecánica epistémica es idéntico. Pensemos en alguien hoy que empieza a tener tos seca, fiebre, escalofríos. Vas por la calle, lo ves y dices, uff, ha pillado la gripe. Exacto. Cualquier persona lo diagnostica sin tener un título en medicina y sin tener un microscopio en casa. Claro. La clave es que tú no estás viendo al virus. El virus es un agente invisible en tu día a día. Totalmente. Reconocemos los efectos, pero no vemos la causa directamente. Eso es. Y lo hacemos porque nuestra cultura científica nos ha dado una narrativa para interpretar esos síntomas. Es alucinante si lo piensas, porque si trasladas ese mismo mecanismo a una persona del siglo I, los síntomas de una posesión eran igual de evidentes. Idénticos en cuanto a certeza social. Si veían a alguien con convulsiones o hablando con una voz extraña, reconocían al instante al agente invisible. Al espíritu. Claro. El conocimiento social compartido identifica el problema. No hace falta ver al espíritu, igual que no hace falta ver al virus.
Fíjate que esa similitud explica un dato loquísimo que sale en el texto sobre la psiquiatría moderna. Es un fenómeno muy revelador. Que en grandes ciudades europeas los servicios de salud mental convencionales fracasan un montón al tratar a inmigrantes de culturas tradicionales que dicen estar poseídos. Fracasan estrepitosamente. Les dan psicofármacos, terapias cognitivo-conductuales y el paciente ni mejora ni responde. Pero luego, y esto te rompe los esquemas, esas personas van a chamanes o exorcistas de sus comunidades ¿Y se curan? y se curan. Y claro, ¿cómo explicamos esto sin decir que es magia? Porque el sistema de creencias del paciente determina la eficacia de la terapia. Es así de radical. O sea, si yo creo que mi malestar es por un espíritu, necesito un tratamiento para espíritus. Imperiosamente. Darle un antidepresivo a alguien que cree que ha ofendido a un antepasado es como intentar arreglar un fallo de software cambiando la pantalla del ordenador. ¡Qué buena comparación! Es que no operan en el mismo lenguaje cultural. La psiquiatría transcultural ya admite que la visión del mundo del paciente es el molde de su sanación. Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí hay que entender cómo organizaban ellos ese mundo simbólico e invisible. Porque tenemos muy metida en la cabeza la visión del cine. El bien contra el mal, ángeles rubios contra demonios rojos. Sí, una visión muy binaria. Pero las culturas antiguas no veían esto de forma tan simple, tenían una estructura casi burocrática, ¿no? Proyectaban su organización social y política en el plano invisible. El texto se apoya en I.M. Lewis, un antropólogo que hace una clasificación magistral. Divide a las entidades invisibles en dos categorías, ¿verdad? Sí. Por un lado están los espíritus centrales. Que serían como la cúpula del poder. Exacto. Los guardianes del orden. Son el núcleo duro de la moralidad del grupo. Aquí entran los grandes dioses, como Yahvé o los antepasados fundadores. Y funcionan bajo un sistema de patrolalgo, decía el texto. Un contrato social muy estricto. El espíritu central protege a la tribu, asegura las cosechas, la lluvia, las victorias militares. Pero a cambio pide lealtad absoluta. Ese es el precio. Acatamiento inquebrantable de las normas morales. Claro, el problema viene cuando alguien de la tribu rompe las reglas. En ese momento, el espíritu central retira la protección o envía castigos. Que encima suelen ser colectivos. Sequías, hambrunas, plagas. No eran accidentes meteorológicos, eran sanciones directas por fallar moralmente. Vale, esa es la cúpula. Y en el otro extremo tenemos a los espíritus periféricos. Que son la antítesis total del orden. Son marginales, amorales, caprichosos. Y malos por naturaleza. Predominantemente malévolos. No les importa el bienestar de la tribu. Atacan por capricho y de forma impredecible. Lo fascinante aquí es que esta división parece solo mitología, pero en realidad funciona como una tirita psicológica para uno de los mayores problemas de la humanidad. El problema del mal, la teodicea. Claro, porque si tu Dios central es bueno y justo y te protege si eres bueno... Porque a la gente buena le pasan cosas malas. Exacto. Porque a un campesino devoto se le muere un hijo o pierde la cosecha por una tormenta aleatoria. Si culpas a tu Dios protector de eso, se te cae el sistema moral entero. Significaría que tu Dios es cruel y no tiene sentido portarse bien. Eso es. Así que inventan o conceptualizan a estos espíritus periféricos para echarles la culpa de las desgracias aleatorias. Es sociológicamente brillante. Salvan la reputación del Dios principal y mantienen la cohesión del grupo. Resuelven la disonancia cognitiva, sí. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hasta ahora damos por hecho que la posesión siempre es una tragedia o una enfermedad. Pero el texto da un giro que a mí me dejó descolocada. No todas las posesiones eran malas. Había gente que quería ser poseída. Es que la posesión en las sociedades preindustriales tiene una ambivalencia profunda. Hay posesiones que otorgan un prestigio inmenso. Como el episodio de Pentecostás, ¿no? El ejemplo paradigmático. Una posesión colectiva por el Espíritu Santo. Hablar en lenguas, entrar en trance, eso confería una autoridad indiscutible. La divinidad hablaba a través de ti. Pero también leí sobre un proceso donde una posesión que empieza siendo un infierno acaba siendo algo súper positivo. El paradigma del médico herido. Es un patrón antropológico fascinante. Cuéntame cómo pasas de ser víctima a sanador, porque tiene tela, ¿eh? El proceso empieza con una experiencia agónica. Una posesión severa, dolorosísima, que incapacita a la persona. Un sufrimiento extremo. Pero, a través de rituales y un aprendizaje durísimo, el individuo logra subyugar a la entidad. O sea, no la echa.
No la expulsa, la doma, convierte a ese espíritu que le atormentaba en su aliado. Y al triunfar sobre ese sufrimiento, se convierte en el sanador de la comunidad. Adquiere el poder de curar a otros que sufren lo mismo. El triunfo sobre su propia fractura interna es lo que acredita su valía. Es como pagar la matrícula con dolor para entrar en la élite médica. Literalmente. Y la autora traza un paralelismo brutal con las tentaciones de Jesús en el desierto. Ah, claro. Se retira, combate cara a cara con las entidades malignas, las domina, y eso legitima su ministerio como exorcista público. Tiene todo el sentido. Pero mira, todavía hay otra función social de la posesión que me parece una locura a nivel sociológico. La válvula de escape. Interesantísimo. Porque las posesiones destructivas afectaban de forma muy desproporcionada a los grupos más marginados. Funciona como un mecanismo inconsciente de resistencia contra la opresión. El caso de las mujeres jóvenes en sociedades patriarcales es el más documentado. Vamos a imaginarnos la esquina. Una chica joven en una sociedad rural y machista, casada por acuerdo económico. Atrapada en una red de dominación por su marido y su suegra. Una vida de molienda, cargar agua sin voz ni voto, asfixia pura. Y de repente, ¡bam! Bam, poseída por un espíritu violento. Y claro, queda incapacitada de golpe para frenar, cocinar o hacer nada en casa. Y la brillantez del mecanismo está en lo que pasa inmediatamente después. Que los hombres entran en pánico, claro. Se quedan sin fuerza laboral doméstica. Tienen que buscar soluciones, contratar terapeutas, pagar rituales de exorcismo. Rituales que encima, en muchas de estas culturas, eran unas fiestas carísimas. Festivos e indulgentes. Durante esos días, la mujer deja de ser invisible. Pasa a ser el centro absoluto de atención de todo el pueblo. Se suspenden las reglas, come cosas lujosas, baila sin parar. Y lo más importante, y la mujer no sufre represalias porque técnicamente no es ella. Es el demonio. Es el demonio. Para los hombres es una tragedia económica, pero para ella, aunque no lo haga a propósito y el trance sea doloroso, es una ventana de poder y alivio enorme. Brutal. Otro ejemplo que me dejó loca son las epidemias de baile de la Edad Media. Las peregrinaciones de San Vito. La coreomanía. Una respuesta a la miseria más absoluta. Pongámonos en situación. Europa medieval. Peste negra, hambrunas, guerras, muerte por doquier. Una realidad inhabitable. Y de pronto, grupos de campesinos esqueléticos empiezan a vagar en trance profundo. Bailando compulsivamente, arrasando los pocos campos que quedaban, hasta morir de agotamiento en las cunetas. Es aterrador. Pero el análisis sugiere que sumergirse en ese estado alterado de conciencia era preferible a soportar la lucidez de su día a día. Era la única forma de huir psicológicamente de ese infierno. El último recurso de evasión, atribuido a una posesión o castigo, pero en el fondo, una huida ante lo insoportable. Y esto me lleva a pensar, si conectamos esto con un panorama más amplio, en cómo contactaban con ese mundo invisible. A través de los estados alternativos de conciencia. Trances, visiones y los sueños. Para entender esto hay que criticar un poco nuestra modernidad. Hemos decidido que lo único real es la vigilia ordinaria. Lo que se puede tocar y medir. Lo útil. Fabricar cosas, calcular beneficios. Cualquier otra percepción la tratamos como una anomalía del cerebro. La patologizamos. Pero en la antigüedad, un sueño era una puerta de acceso a la verdad. El filósofo Plutarco en el siglo I decía que los sueños son nuestro más venerable oráculo. No era tu cerebro procesando el estrés del trabajo, era Dios o un antepasado mandándote un WhatsApp directo. Una comunicación estratégica vital. Despreciar eso nos vuelve miopes no solo con la historia, sino con sufrimientos de nuestro propio presente. Aquí entramos en lo que el libro llama dolencias culturales, ¿verdad? Sí, una dolencia originada por la inadaptación del individuo a su ecosistema social y de valores. No es un virus o una bacteria. El libro da dos ejemplos espectaculares. El primero lo vemos a diario. La depresión endógena moderna. Nuestra dolencia cultural por excelencia. Esa fatiga vital que te aplasta sin causa física aparente, por intentar sobrevivir en una sociedad hiperproductiva donde si fracasas o estás solo, eres defectuoso. Es el resultado de nuestro propio entorno asfixiante. Y el segundo ejemplo contrasta maravillosamente. El de las monjas de clausura. Sí, la profunda melancolía que asola a las órdenes contemplativas. Entran en lo que la mística llama la noche oscura del alma. Dejan de sentir a Dios cuando rezan. Su vida entera gravita sobre esa comunicación. Si se corta, el vacío les provoca un deterioro físico y psicológico gravísimo. Y claro, no le puedes dar un ansiolítico moderno a un monje y decirle, ¡hala, a rezar otra vez! Sería inútil.
La cura no es manipular neurotransmisores, sino restaurar esa conexión espiritual concreta dentro de su propio lenguaje cultural. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando juntamos todas las piezas? Que tenemos que reescribir nuestra interpretación. Totalmente. Porque los exorcismos de Jesús no pueden verse ya como trucos de magia antigua para impresionar a 4 campesinos ignorantes. En absoluto. Trascienden el mero acto terapéutico. Si la posesión es el lenguaje con el que esa sociedad diagnosticaba sus fracturas de poder y morales, el exorcismo es política. Es una intervención sociopolítica enorme. Expulsar a un espíritu periférico de un aldeano marginado era un acto subversivo. Jesús desafiaba a las autoridades religiosas centrales. Restauraba la dignidad del excluido. Y proponía, escenificándolo en el cuerpo del poseso, una reordenación radical de toda la sociedad palestina desde sus cimientos. Cambiaba el mundo material operando en sus engranajes invisibles. ¡Qué viaje analítico más potente! Y fíjate que la relevancia de esto para quienes nos escuchan va más allá de la historia. Nos obliga a ver que nuestra visión tecnocientífica es solo una lente más. Una forma más de interpretar el mundo. Hoy cohabitamos con millones de personas migrantes para las que ese mundo espiritual es real. Entender la lógica interna de sus creencias nos exige abandonar nuestra condescendencia. Nos pide más empatía genuina. Indispensable hoy en día. Pues mira, para cerrar esta exploración quiero dejar un pensamiento provocador flotando en el aire. Adelante. Hemos visto que las culturas antiguas usaban a los espíritus periféricos como escudo mental frente al caos. Explicaban así el mal aleatorio o la enfermedad. Pero en nuestra sociedad occidental, hiperracional, donde nos reímos de los demonios, cabe preguntarse cuáles son nuestros propios espíritus periféricos modernos. Qué gran pregunta. Cuando la ciencia falla ante una enfermedad o cuando los mercados financieros arruinan a miles de familias sin explicación aparente. O ante desastres impredecibles. Exacto. ¿Qué entidades sistémicas invisibles, qué oscuros algoritmos o grandes conspiraciones globales nos inventamos nosotros ahora para dar sentido a lo incomprensible y calmar nuestra ansiedad existencial? Ahí queda eso. Ahí lo dejamos para que cada uno reflexione. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.